Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? En el día de hoy continuamos con los videos de Power Query y en esta oportunidad les traigo un video muy interesante en donde vamos a tratar 4 elementos dentro de Power Query. Lo primero es la dinamización de columnas, la anulación de dinamización de columnas, invertir una tabla y transponer una tabla dentro de Power Query. Si les gustó estos tópicos, quédense que vamos a desarrollarlos uno a uno. Lo primero que vamos a hacer es trabajar con lo que es la dinamización de columnas. Para ello yo utilicé una tabla que extraje desde la web, ¿sí? Tengo busqué una página web donde estaban los datos del PIB por país y por año, ¿no? Entonces yo quise extraer esta tabla. Fíjense que esta está de Wikipedia, tiene varias tablas. Entonces desde el mismo Power Query simplemente puedo buscar donde dice datos desde la web. Y aquí coloco la URL, que esta fue la que utilicé, y le voy a aceptar y después de procesar me va a salir una lista de todas las tablas que se encuentran en Power Query. Yo seleccioné la que necesitaba y una vez seleccionado se me creó esta tabla, ¿no? En Power Query. La tabla donde dice país, PIB, año, ¿no? Que es lo mismo que habíamos visto acá. ¿Sí? Entonces, lo primero que vemos es que cuando lo importé, fíjense que está el origen. Aquí dice que es desde un sitio web, ¿no? Y fue a través de un HTML. Entonces, sí, lo primero que vemos acá es que la primera fila básicamente está incorrecto porque no debería tener dos tipos de encabezado. Entonces, lo que podemos hacer allí simplemente es usar la primera fila como encabezado y con eso solucionamos el problema. Fíjense que ya quedó en el formato que queremos. Ahora, ¿cuál es el siguiente problema que tenemos? Fíjense que esto es el PIB en millones, pero viene con espacio. Entonces Power Query lo leyó automáticamente como texto, porque no reconoce esto como numérico. Entonces, ¿cómo lo transformamos en numérico? No puedo llegar y simplemente decir, oye, pásame esto a decimales, porque me va a dictar error, como lo vemos acá. ¿Qué puedo hacer? Tengo que llevarlo a un formato que él reconozca que es numérico. Si yo selecciono la primera columna y le doy reemplazar valores, fíjense lo que se me crea. Me está diciendo, si nos fijamos acá, dice 79 es como un espacio, nos da este código, 580 el mismo código y luego el 000. Lo que nos hace entender es que el espacio que está entre el 79 y el 580 es este código que está colocando acá. Entonces lo que yo puedo hacer es quitar esto y reemplazarlo con, por ejemplo, un punto. Fíjense que se reemplazó, pero hubieron algunos que no. Fíjense que el de Indonesia, quedó con el espacio. Quiere decir que este no es realmente, no tiene la misma característica que el otro. Voy a reemplazar valores. Fíjense que aquí no tiene la misma característica. Entonces yo podría decir aquí que es el espacio. Un espacio lo sustituyo directamente con un punto. Y con eso soluciono también este. Si yo ahora cambio esto a decimales, por ejemplo, o a numéricos, ahí sí me va a hacer el cambio. ¿Sí? ¿Lo ven? Si lo hubiera cambiado también a numérico, igual me habría hecho el cambio. Ahora, teniéndolo en un formato numérico, que es lo que necesitamos, el primer tema que queremos ver es lo que es la dinamización de columnas. Entonces, ¿qué es lo que queremos hacer con la dinamización de columnas? Nosotros tenemos acá esto expresado, voy a quitar esta columna que no me interesa. Supongamos que tenemos estas tres columnas, tenemos el país, tenemos el PIB en millones y tenemos el año. Y a lo mejor lo que yo quiero es expresar que aparezca cada uno de los años en las columnas y de esa manera poder leer, analizar a Estados Unidos por cada uno de los años. Vamos a Estados Unidos en el 2016, en el 2017, en el 2018, pero verlo así directamente no es tan sencillo. Entonces, ¿qué podemos hacer? Utilizar la dinamización de columnas. ¿Qué quiero dinamizar? Entonces yo aquí selecciono el año, que es la que quiero dinamizar, me voy a transformar y busco donde dice columna dinámica. Y allí
se me abre esta opción y yo digo, bueno, voy a dinamizar el año es el que me va a aparecer en las columnas, pero ¿cuál es el valor que quiero dinamizar como tal? Entonces yo digo que quiero dinamizar el PIB. Entonces él me dice que por defecto me va a decir que lo haga con la suma, pero podría ser el mínimo, el máximo, o sea, son funciones de agrupación porque obvio, Estados Unidos en este caso aún no aplica tanto, pero en otros casos puede aplicar que Estados Unidos aparezca varias veces para el mismo año, ¿no? Si fuera el caso. Entonces lo que hace es que lo agrupa y de esa manera él te puede decir, oye, si tienes varios repetidos en país, lo agrupo y entonces puedo sumar el número que aparezca acá. En este caso lo vamos a sumar y le doy. Y fíjense que ahora tenemos esto listo acá. Ahora, ¿qué vemos acá? Fíjense que 2009, 2007. Ok, está bien. Aquí tenemos ya lo que es la dinamización de las columnas. Podríamos también dinamizar por otra columna, ¿sí? En este caso vale la pena, si lo quisiéramos hacer, por ejemplo, por numéricamente, o sea, hacer otra agrupación, podríamos hacer el conteo, que en este caso no tiene sentido, bueno, el máximo, por ejemplo, y tenemos el máximo. El conteo, para que vean, solo ilustrativamente, ustedes aplicarán en un ejemplo que valga la pena este cálculo, y lo tenemos. Entonces, esto sería un ejemplo de la dinamización de columnas. Ahora, vamos a ver lo que sería. Ya con esto pueden dimensionar todas las opciones que tienen, ¿no? De lo que pueden hacer con esto para tener rápidamente una presentación o los datos ordenados de tal manera que a la lectura que le demos a los datos sea más fácil. Ahora vamos a hacer otro ejemplo, ¿sí? Tenemos acá lo que sería una tabla. Supongamos que tenemos esta tabla, que tenemos a los colaboradores, ¿sí? De una empresa, los empleados, y tenemos la fecha de ventas. Entonces, estas son las ventas del día 1 de noviembre, donde tenemos el resultado de ventas en cantidad, vamos a ponerlo, por cada uno de ellos. Pedro vendió 12, Juan 16 y así sucesivamente cada día. Ahora, analizar esto, por ejemplo, estadísticamente, para hacer gráficos o hacer un análisis, a veces no es tan fácil verlo así. Preferiríamos verlo en formato de fila, ¿sí? Entonces, esto podemos hacer el proceso contrario al que acabamos de hacer. Voy a llevarme esto desde una tabla rango para tenerlo en Power Query. Ok, entonces lo que quiero ahora es anular la dinamización de columnas. Entonces, ¿cómo puedo anular la dinamización de columnas? Lo primero es ver qué es lo que quiero anular. Yo quiero que aparezca Pedro, pero quiero que aparezca en la fecha a nivel vertical. Entonces, ¿cómo lo puedo hacer? Primero me voy a transformar y aquí tenemos la opción de anular dinamización de columna. También tenemos la opción de darle clic derecho y aparezca aquí anular dinamización de columna. Hay 3 opciones, igual que acá, 3 opciones. Oh, la marqué sin querer. Hay 3 opciones. Entonces, la primera opción dice anular dinamización de columna. La segunda dice anular dinamización de otras columnas. Y la última dice anular dinamización de columnas seleccionadas únicamente. Vamos a ir con la primera opción. Si yo quiero anular esta dinamización de columnas, lo que tengo que hacer es selecciono con el control o con el shift todas las columnas que yo quiero dinamizar y dejo en blanco la que no, en este caso la primera, y le voy a dar aquí anular dinamización. Fíjense que ya se me creó colaborador, Pedro se repite tantas veces como fechas haya y como fechas yo haya seleccionado, y aquí tengo lo que es el valor. Si yo luego le agrego otro dato a mi tabla original, esto se va a seguir manteniendo, ¿sí? Porque ya está creada la lógica en Power Query. También tenemos la opción, esto tuvimos que seleccionar, fíjense que hay una opción más fácil que sería, selecciono la tabla, la que no seleccionamos ahorita, que era la colaborador, la selecciono,
y selecciono anular anular dinamización de otras columnas. Quiere decir que la que tengo seleccionada es la que no voy a dinamizar. Entonces, al seleccionarla, fíjense, también me hace el mismo resultado y me la deja como yo quiero. Y también te va a permitir que cuando agregues nuevos registros, se mantenga la lógica. No significa que tienes que hacer este procedimiento cada vez. La lógica se va a ir respetando aunque tú agregues nuevas fechas en tu tabla original, que es la que tenemos en formato horizontal en Excel. Y tenemos también la otra opción que dice anular la columna seleccionada únicamente. Esta es cuando queremos seleccionar solamente un rango específico. ¿Qué pasa? Si utilizamos esta opción, cuando agreguemos un registro adicional nuevo, no se va a cumplir de que lo va a aplicar a los nuevos registros. ¿Por qué? Porque estamos, como lo dice el mismo el texto, las columnas seleccionadas únicamente. La única forma es que editemos la selección, porque ya hay una selección específica, ¿sí? Entonces lo ideal es que utilicemos las primeras dos opciones si sabemos que va a crecer esa tabla. Y la otra la utilicemos cuando queremos hacer algo muy específico, ¿sí? Entonces vamos a ver otro ejemplo. Esto sería con el ejemplo de anular dinamización de columnas. Es súper útil, ustedes lo van a ver cuando estén trabajando en sus proyectos, saber cuáles son las opciones que te brindan las herramientas. A lo mejor ustedes ahorita lo ven fácil, pero tener todo este conocimiento en la cabeza en el momento en que están haciendo su proyecto, su trabajo, su informe, le va a permitir saber cuál es la vía más rápida para lograr el objetivo que quieren. Siempre va a haber muchas opciones para hacer las cosas, pero una vía más rápida. La opción 3. Aquí lo que queremos ver ahora, vamos a ver un tema de la dinamización que no abordamos. Fíjense. Supongamos que la tabla, la que habíamos visto anteriormente, se encuentra de esta manera, ¿sí? Si yo quiero anular la dinamización, como hicimos en el primer ejemplo, le voy a transformar como hicimos y lo voy a hacer por el PIB. Si lo hago con la suma, fíjense, no pasa nada, todo queda bien, ¿sí? En Estados Unidos, que es el que se repetía, fíjense que Estados Unidos estaba aquí y Estados Unidos estaba acá. Aquí tenía 13 y aquí tenía 12. Cuando lo dinamicé y lo sumé, lo agrupé, me colocó Estados Unidos una sola vez y lo sumó 25. Eso es lo que hace cuando lo agrupamos. Pero si yo puedo también indicar que no quiero agregar o agrupar. Y si yo hago eso, fíjense que en el caso de Estados Unidos me dio error, ¿sí? ¿Por qué? Porque Estados Unidos es una lista de 2 elementos y no lo puede mostrar directamente los 2 elementos. Entonces ahí habría que ver cómo se trabaja, hacer una agrupación o ver cómo se trabaja de tal manera que evitemos este error. Pero para que lo tengan en cuenta, si no quieren utilizar la agrupación, que les puede arrojar este error y tienen que saber que tienen que hacer algo adicional para manejarlo, ¿no? Entonces, quería que lo tuvieran en cuenta. Y un último ejemplo, vamos a suponer que tenemos este formato, ¿no? Tenemos aquí estudiante, Pedro, Juan, José, María. Fíjense que a veces registramos los datos, porque la gente registra los datos a veces como quiere, y supongamos que registró los datos de esta manera. Colocó estudiante, y fue colocando horizontalmente los datos. A veces lo que queremos es transponer, porque estamos acostumbrados a trabajar más a nivel vertical, donde tenemos, por ejemplo, estudiantes, Pedro, Juan, por filas, y no por columnas. Entonces, ¿qué podemos hacer en Power Query para hacer esa inversión de esa tabla? Bueno, vamos a verlo. Lo primero es que vamos a transformar esto en una tablita, ¿sí? Y le voy a dar a tengo una tabla de rango. Fíjense, aquí tengo lo que sería este formato.
¿Qué es lo que buscamos? Buscamos que aparezca, por ejemplo, estudiante y diga Pedro, Juan, José, María. País, Venezuela, Chile, México, Colombia, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? Podemos irnos a transformar y donde dice invertir, perdón, transponer, ¿no? Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Transponemos. Y acá tenemos en este orden, estudiante, país, carrera, Pedro, Juan, José. Obvio, como nos quedó esta columna que no queremos, simplemente tenemos que hacer es usar la primera columna como encabezado y ya nos quedó en el formato deseado. Entonces, fíjense que esto rápidamente podemos transformar una columna en un formato no deseado en un formato a lo mejor más fácil de manejar la tabla, ¿no? Otra opción que también vamos a aprovechar de ver es, supongamos que tenemos esta tabla y en ocasiones queremos invertir el orden. Es decir, queremos pasar que en lugar de que aparezca primero PIB y termine en 10,01, que empiece con 10,01 y termine en PIB. ¿Sí? Esto no es que estamos ordenando alfabéticamente o numéricamente, simplemente queremos invertir. Que el primero sea el último y el último sea el primero, independientemente de el abecedario o lo numéricamente que represente. Entonces, para ello simplemente podemos ir a transformar y podemos invertir filas. Y empezó por ser 10,01 y cuando queremos simplemente tener el último, no necesariamente que numéricamente sea el mayor o el menor, ¿sí? Entonces, aclarado ese punto, bueno, estos serían los 4 puntos principales que les quería mostrar hoy. Espero que les haya sido de utilidad y bueno, si les gustó, suscríbanse a mi canal, continúen siguiendo que se vienen muchos más videos interesantes y nos vemos en el próximo video. Hasta luego.